Ayer fuimos al cine, ayer tuvimos un día muy agitado para ver la película La Pasión. ¿Cuántos vieron la película La Pasión? Muy bien. ¿Qué opinan de la película? Hay un momento en que Jesús les dice a los discípulos en la película, cuando Jesús va evocando, ¿vieron esos flash que hay metidos en la película que Jesús va recordando momentos de su ministerio? Hay un momento que Jesús se acuerda y le dice a los discípulos, yo no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Paráclito. Y yo pensé que la gente que estaba en el cine, excepto los creyentes que están más familiarizados como ustedes, que se ve que tienen una cultura teológica, no entendían esa expresión. ¿Quién sería el Paráclito que tenía que venir en lugar de Jesús? Y de la película en general, ¿qué opinan? Tiene que ver con la materia, ¿eh? Opino que hay una parte de la película que realmente no sé si quiso el autor introducir al anticristo y a Satanás junto, que va entre la gente cuando va llevando la cruz, que se ríe el monstruito ese que tiene en los brazos. Está bien, está bien. Es que lo interpreté así, pastor, no sé si... Parece que esa fue la idea de Gibson, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Me pareció... Sí, la película tiene algunos toques imaginarios propios del autor del libreto o del argumento. La muerte se ríe y el anticristo también, ¿no? Que dice, te gané. ¿Quién se ríe es Satanás? Sí, que está en los brazos. Que figura como sexo indefinido. Sí. No se sabe, por lo menos. ¿Sí? Tiene cara de mujer. Por contrario a la película, en una parte que saca la capa esa que tenía, y parece que yo de repente preguntar. Porque también viene como serpiente en el Monte de los Olivos cuando Jesús Es crucificado. pasando El momento de Calvario, Getsemaní. sí, que también viene como serpiente. Entonces, yo para decir a las personas que llevé, que me preguntaban, yo lo interpreté así, yo siempre dije, si no dame la sabiduría porque no había consultado con ninguna persona. Ahora, en general, porque por escenas uno puede discutir varias escenas o conversarlas, mejor dicho, pero en general la película como tal. Me parece increíble que fuera real que una persona sea castigada de esta manera. Lo que dice una... ¿Es muy real o a lo mejor puede ser peor? Hay un buen amigo que yo tengo que es un abogado famoso de Buenos Aires, Juan Carlos Iglesias, que es el que le hace siempre juicios al gobierno o cualquier cosa. Él dice que Jesús sufrió el máximo que puede sufrir cualquier ser humano de toda la historia. Porque para librarnos a nosotros del poder del pecado y de la condenación, tenía que ser alguien que padeciera el máximo, es decir, que no podíamos encontrar en la historia de la humanidad a alguien que padeciera más que Jesús. No, Jesús se quedó chico porque Jesús llegó al 90%, pero este llegó al 95% y este otro llegó al 99%. Y dice, no puede ser. Si Dios condena a alguien en lugar nuestro para que lleve la carga de nuestros pecados, lo máximo del amor de Dios, pero lo máximo de la ira de Dios tiene que estar allí. Porque Él nos está reemplazando a nosotros y nuestro único premio por lo que somos nosotros es el infierno, pues ninguno de nosotros gana el cielo. Entonces dice, la película es muy realista porque no estamos acostumbrados a pensar así, pero dice, lo que pasa es que ninguna película puede terminar de reproducir todo el sufrimiento que tuvo Jesús en el momento de ser torturado y muerto en el Calvario. Toma una posición muy sólida, muy firme en ese aspecto. Pero es una opinión. Les cuento una opinión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué? El sufrimiento de Jesús fue más... evidentemente en la película muestran un sufrimiento físico muy duro, ¿cierto? Pero lo espiritual fue superior. Una persona sin pecado, hacerse cargo de todo el pecado, de todo lo nuestro, eso supera al sufrimiento físico.
el sufrimiento espiritual. Es decir, que el detalle que le falta a la película es mayor énfasis en el hecho espiritual de la muerte de Jesús y su significado. Falta la idea de la convención, ¿verdad? Hay un momento que lo dice. Lástima que la película está en... ¿Vieron el que idioma está? ¿Saben el idioma es? En arameo, parte en griego y parte en latín. Y cuando Pilato conversa con la esposa, con Claudia Pérgola, habla en latín. Y se nota bien el latín allí, hablando que los dos se parecen mucho al italiano. Hay momentos en que algunos gritan en griego, porque las letras griegas se usaron también para que se fue revelado por la cultura griega prevaleciente en Palestina. Y casi todo el resto de la película es arameo. Y hay algunas expresiones, por ejemplo en arameo, que lo dice muy rápido el actor que hace el papel de Jesús o el que hace el sonido, no sé quién es. Cuando Jesús dice lama sabactani, él lo dice en una expresión muy corta, como diciendo lo hace así, como lo acabo de imitar, tragando las vocales, ¿no? Y así está hablando en arameo o preguntando a Dios por qué es desamparado. Todo esto tiene que ver con la obra del Espíritu, pero a veces ustedes descubren dónde está. Esta es teología, la teología tiene que ser pensada. Pastor, pero ahí no se ve el episodio de Getsemaní, porque nosotros vemos que en Getsemaní Jesús se predispone a hacer la voluntad de Dios, porque él estaba en ese momento angustiado, en un estado de congoja, como apenado, porque incluso la misma palabra dice que él sudó sangre y después él prepara su corazón. Cuando el ángel lo viene a consolar, él prepara su corazón, se predispone justamente a ese momento de la cruz. Bueno, el único pasaje que mostramos fue en el Monte de los Olivos, cuando le dice a su discípulo, no pueden estar velando porque estaban dormidos, y él pasa todo ese pasaje en el Monte de los Olivos. Esta es la parte que dice, Padre, si es necesario pasar sin beber esta copa. Bueno, eso fue en Getsemaní. Claro, que para muchos, una vez haciendo una reflexión sobre esto, escuchaba un programa de televisión de los judíos, y ellos hablaban de la copa del dolor, la copa del sufrimiento. Y yo creo que en ese momento, cuando él le dice, Padre, si es posible pasa en esta copa, pero más hágase tu voluntad, él está aceptando. Él está aceptando justamente el sufrimiento en la cruz. Muy bien. ¿Qué más le falta a la película? Creo que le falta el bautismo de Jesús. Bueno, el argumento de la película son las 12 últimas horas de la vida de Jesús. En el caso le faltaría todo, ¿no? Claro, le faltaría la parte principal, la enseñanza para los cristianos. O sea, En cuanto al propósito de la película, la película dice, bueno, vamos a reproducir los últimos momentos de la vida de Jesús, 12 horas. ¿Sarita? Falta lo fundamental, porque no fue hecha por un creyente, o sea, no tiene el Espíritu Santo. Va a ser teóloga esta chica. Claro. El autor no es creyente. Mel Gibson es un creyente de una línea católica que es muy respetable, pero de una línea católica intelectual. Entonces no transmite, el que no tiene el Espíritu Santo no puede transmitirlo. Entonces, aunque la película es muy, muy conmovedora, a mí me conmovió profundamente, porque yo pensé que Jesús realmente sufrió eso y tal vez mucho más, tanto físicamente como espiritualmente, como emocionalmente. Me conmovió pensando en el precio que pagaba Jesús y la estupidez de la gente. Y como dijo Longo ayer en el comentario que hizo en el cine, al mediodía, dice Longo, un espectáculo no puede llevarnos a los pies de la cruz. Y estuvo muy bien dicho. En realidad es un espectáculo. Nos puede llevar a los pies de la cruz solamente el Espíritu Santo, solamente la persona de Cristo. Pero cuando uno es creyente,
Entonces el Espíritu Santo que está dentro de uno suple el resto. Entonces uno la está viviendo la película desde otro ángulo, uno como creyente. El inconverso, como una señora que nosotros llevamos ayer, que se sentó atrás nuestro porque no se quiso sentar al lado nuestro, cuando terminó la película estaba llorando. Y una persona que nunca estuvo en contacto con el Evangelio, por lo menos desde el punto de vista de asistir a una reunión. Le hemos dado literatura, hemos charlado alguna cosa así, pero es una vecina. Y hay dos actitudes distintas. Si uno tiene el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va interpretando la película. Pero el mismo Espíritu Santo nos está ayudando a interpretar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cómo se llama este alemán que defiende los derechos humanos a causa del asesinato de su hijo Axel? Bloomberg. Bueno, está el caso de Bloomberg. Bloomberg no es evangélico. Largaron ese rumor, pero no es evangélico. Bloomberg mismo declaró por televisión cuando le preguntaron de qué religión era, dijo que era católico, apostólico, romano. Pero Bloomberg, con toda la nobleza que tiene en su corazón, tampoco tiene el Espíritu Santo. Entonces orienta a la gente socialmente, políticamente, filosóficamente, reclama los derechos, reclama el buen trato a los que son apesados, etc. Buen día a los que llegaron recientes. Pero él no hace una interpretación bíblica del problema, evidentemente no está muy familiarizado con la Biblia, y guía a la gente en dirección a una causa muy justa, que es censurar la violencia, el pecado en su forma criminal, pero no ofrece la redención porque no la tiene. Entonces es un buen hombre al que yo aplaudo por todo lo que hace y me parece digno de elogio y de aprobación, pero nada más. Termina ahí. Es un esfuerzo humano, un esfuerzo de la carne. Le falta el sello del Espíritu, le falta lo que le da autenticidad sobrenatural. Y el otro semidios de la semana ha sido Maradona, que ayer le volvieron a conectar en el respirador artificial. Y ustedes ven que Maradona congrega a la gente alrededor de él. La gente reza a la Virgen de Lourdes o a la del Valle o a la que fuera, se lleva las imágenes, reza al Padre Nuestro, reza el Rosario, pone carteles, quiere cantar a Maradona, por supuesto, se amontona. Ahora no tanto porque ya se acostumbraron, pero al principio era un show eso, un espectáculo tremendo, una multitud. Y Maradona demuestra una cosa. También falta ahí la obra del Espíritu, pero lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en este tiempo es que, y escuchen bien porque estamos haciendo teología, la gente está buscando a alguien que la dirija, está buscando líderes. Unos buscan a Maradona como el líder que les hace falta para su actividad deportiva, pero hay señoras de 70 años allí gritando también, y mujeres que no saben nada de fútbol también, con cartelitos y pancartas aprobando la actitud de Maradona y pidiendo que se mejore, etc. Y los que siguen a Bloomberg buscan también otro tipo de solución para la humanidad, pero no pueden hacerlo porque les falta la obra del Espíritu. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como parte de la introducción de la materia, es descubrir algo que está en el sentido de la película. ¿A quién representa Jesús en la película? Jesús, no el actor, ¿eh? Para nosotros los creyentes, al Hijo de Dios. Para el inconverso, poder respetar nada más. No, está bien eso. Todos estamos de acuerdo que es el Hijo de Dios. Pero cuando, por ejemplo, Jesús recibe un castigo, un golpe, un latigazo, un salivazo, ¿a quién representa Jesús en ese momento? A nosotros. Escuchen bien, a nosotros. ¿En qué sentido? Es decir, piensen bien, ¿qué pienso de lo que pasa en la cruz? Desde la pasión, desde el Getsemaní, el discurso de los olivos, lo que sea, a partir de allí.
el que está como víctima, ¿es Jesús sufriendo en nuestro lugar? ¿O Jesús está representándonos a nosotros y entonces allí estamos tipificados nosotros con nuestro drama humano? Es decir, nuestros gobiernos tienen corona de espinas. Ir viendo en cada actitud de Jesús un representante de la humanidad en total. Entonces la pregunta es, ¿a quién se está castigando allí? ¿A la humanidad o a Jesús? ¿Cuál es la figura teológica? Yo me miro a Jesús sufriendo. Entonces, ¿Jesús es o no es? Al mismo tiempo que es el Hijo de Dios, eso no lo discutimos. Pero está sufriendo. Jesús está representando ahí la miseria humana, de cierta manera, y lo que está haciendo castigado es eso, no a Jesús, sino que en ese momento pienso que lo está castigando a nosotros mismos, es decir, representado a la humanidad. Él representa la humanidad porque la paga del pecado es muerte. Él sufre por toda la humanidad, porque él no se murió por tal persona, él muere por toda la humanidad, que él no reconozca a él. Pero él muere por toda la humanidad, él muere, pero resucita para darnos vida y no que nosotros tengamos que sufrir eso. Es decir, él representa a la humanidad. ¿Sí, Cristian? La idea que yo saco de la película es que lógicamente sí está representando a la humanidad, pero en la película, cuando uno ve la película, se lo ve a Jesús castigado. O sea, la envidia y los celos de los fariseos en aquel entonces querían castigar a Jesús. La idea era maltratarlo a Jesús, no lo querían a Jesús, así que fue todo en contra de Jesús. Yo veo a Jesús, a la persona de Jesús. Miren, yo tengo que predicar esta noche en Palestina, no vayan porque... No hay más entrada. Y yo, viendo la película ayer a mediodía y anoche después estaba pensando, la próxima vez que predique, voy a predicar sobre quién era el protagonista en el camino del Calvario. Una vez dije, cuando yo era evangelista full time, que me dedicaba nada más que a predicar y recorrer ciudades y pueblos y países, me pidieron en Perú que hablara sobre la cruz de Cristo en una esquina de la ciudad de Lima. Y entonces, en aquella época, el presidente del Perú, que ni me acuerdo cómo se llamaba, estaba pasando un momento muy difícil, que se lo merecía en parte porque había cometido algunas cosas que se llaman corrupción, que acá no conocemos en Argentina, pero allá está Guamánico, que es peruano, y entonces sabe que allá no... ¿En qué año fue, pastor? Y debe hacer 20 años, un poco más, 25 años. ¿Y Alan García, no? Sí, posiblemente, Alan García. Sí, era Alan García, ahora me acuerdo porque él, ahí en La Colmena, hay un hotel muy famoso. Y un día yo pasaba por la vereda y Alan García estaba adentro, y todos decían, está Alan García. Bueno, el caso es que evidentemente él estaba sufriendo las consecuencias de algún error del gobierno o de algún error de alguno de sus colaboradores. Y entonces me dice un pastor, mira, hoy tenemos un acto, creo que era en Miraflores, por ahí uno de los barrios de Lima. Miraflores es un barrio muy elegante, muy bonito, muy lindo. Dice, ¿por qué no predicás en la esquina? Armamos un equipo de sonido y predicás. Y entonces yo dije que Jesús con la corona de espinas representaba a los gobiernos imperfectos de este mundo, coronados de espinas. Y empecé a describir el cuerpo de Jesús en la cruz. Y empecé a pensar que solamente la humanidad puede gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solamente la humanidad. Porque Jesús no fue desamparado en ningún momento. Porque sería contrario a la teología, a la doctrina. Jesús es Dios hecho hombre. Así que no puede ser desamparado, así categóricamente, largado ahí y decir, bueno, lo hago solo. Pero si Él está tipificando a la humanidad, y en ese momento es un miembro de la humanidad,
pero al mismo tiempo un representante de la humanidad entera. Entonces sí está bien que grite, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque eso lo grita la humanidad entera. Cuando van con los carteles reclamando justicia, cuando uno los ve ahora, esas manifestaciones que reclaman justicia y reclaman paz, y reclaman una cantidad de valores que hace 10 años nadie veía eso, que se reclamara con carteles justicia. Tanto que una vez Rosita le dijo, hace unos años nomás, a un muchacho que vino a hablarnos, que viene un año, dijiste, ¿por qué no hablas de justicia? No, justicia no, nadie se interesa. Perdón, le enseñé el librito ese de Sociedad Bíblica que dice justicia, ya. No, eso no lo podemos. Ahora todo el mundo reclama justicia. Es como preguntar, Dios, ¿por qué nos has desamparado? ¿Dónde está Dios ahora? No sé si se dieron cuenta que en la clínica suiza donde está Maradona, pusieron al principio, después no sé si quedó, un cartel que dice, fuera Dios. Sí, yo no le vi nada. ¿Lo vieron? Sí, yo lo vi. Fuera Dios. Es el por qué me has desamparado. ¿Cómo puede ser que Dios permita que Maradona sufra? En realidad esa es la intención del cartel, ¿no? Ahora, Jesús nunca se siente desamparado por el Padre, porque dice eso y después dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces eso prueba que hay un momento en esos episodios que van acercándonos al encuentro con la cruz, donde Jesús es la humanidad, y es en realidad la humanidad, porque sufre la humanidad por su propio pecado, y además sufre sobre sí también el castigo de Dios. Es decir, para hacer teología tenemos que ubicar los personajes en una perspectiva distinta a la que habitualmente usamos. Tal vez predicando es más difícil explicarle a la gente eso, pero cuando Jesús clama, yo veo en cada latigazo, veo todos los latigazos que sufren los oprimidos. En cada clavo, en cada actitud cruel, en el ir de aquí para allá por los tribunales, yo pensaba, es lo que pasa con la humanidad también, incluso los tribunales injustos y los justos, ¿no? Y todo ese drama refleja un cuadro de la humanidad doliente de todos los tiempos. Y paradójicamente allí está Dios viviendo con nosotros ese drama, como si Dios mismo sacara su propio cartel, su propia pancarta. Sí, que no tire el café así, tac, una vez lo hice. Como si la humanidad fuera protagonista de un drama y Dios tomara una pancarta y dijera justicia, como si Jesús dijera justicia a él en ese momento. ¿Ustedes se imaginan una cruz donde Jesús, con los brazos abiertos, sostiene una pancarta así, fuerte, grande? Justicia. ¿Vieron lo paradójico que es? Él representa a la humanidad que sufre, aún los que no son conscientes de su dolor y de su sufrimiento. Él representa a la humanidad. Ahí es la humanidad. La humanidad grita, Dios no está, Dios me ha desamparado. ¡Fuera Dios! ¿Cómo puede ser que lo padezca? Hay un cartel en Maradona que dice, Dios déjalo en paz. Sí. Hay un cartel que dice. ¿Hasta cuándo vas a torturar? Un día lo van a declarar santo. Si se muere. Pero él tiene, no sé cómo no lo salva el mismo punto que él tiene. Tiene junto a Maradona, tiene una iglesia, tiene un sacerdote. La iglesia maradoniana. Sí, no sé cómo no está trabajando el Dios de él. Pastor, en el caso de Maradona, yo puse el psicólogo que lo atendió durante 2 años y que también atendía a Mirko Salinas, que ustedes sabrán que fuera, y explicó que las personas dirigidas con tanta actividad física eliminan una endorfina, que es una sustancia química, que si bien no lo obliga a tomar cocaína, es como que después que dejan el deporte, tienen necesidad de, como seguir ayudando a seguir en la actividad. Lo que pasa, le preguntaba al periodista, no todos se drogan, y de ese modo, ¿y cuántos deportistas hay? Y pero que otros canalizan por otro lado, o son preparadores físicos, o son entrenadores de divisiones inferiores. En cambio, él se dedicó a la pachanga, a las mujeres, y
todo lo que el mundo le ofrecía. El asesoramiento de Coppola. Claro, y eso también le dio por una ficha porque todos los otros se asesoran con contadores y abogados y este se asesoró con una persona que estaba dispuesta a manejar. El tema es que otros han puesto su ínsula y su, porque son muchos engreídos, en otra actividad. Hay dos pastores de Buenos Aires, Eliseo Bongarrá y Juan Pablo Bongarrá, que lo visitan de vez en cuando a Maradona y le hablan del Evangelio. Hasta ahora no han conseguido nada, pero por lo menos el mensaje y el testimonio tienen. Pero Maradona es otro de los exponentes de la humanidad corrupta. Uno puede elegir un político como Blair, el primer ministro de Inglaterra, o como Zapatero, el nuevo primer ministro, jefe de gobierno de España, o Bush de Estados Unidos, o el que lo reemplace, o Menem, y son representantes de distintas enfermedades que tiene la humanidad. Todas estas enfermedades están en la cruz, dice la Biblia. Él cargó con nuestros pecados, es literalmente eso. Por eso, cuando el castigo era tan despiadado contra Jesús, como lo presenta la película, yo pensaba que es verdad cuando la Biblia dice molido fue, molido, porque prácticamente Jesús es triturado ahí, y está exagerado o no, o tal vez creado para producir un impacto emocional en el público, con finalidades taquilleras, pero lo cierto es que la Biblia dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Ahora, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Ahora no hablamos del público. Bueno, yo tengo el Espíritu Santo, yo veo la película, descubro algunas fallas históricas, algún error por ahí, algún agregado, y eso pasa siempre en todas las películas históricas. Si van a ver los 10 mandamientos, una película antiquísima, reproduce una cantidad de cosas de la Biblia y otra cantidad de macanas que se le ocurrieron a los argumentistas. Sansón y Dalila lo mismo, y otras películas bíblicas así. Incluso las otras vidas de Jesús, que también están en el cine o estaban en el cine antes. Pero eso es el Espíritu Santo en mí mientras veo la película, es una cosa. Ahora, en estas escenas, suponiendo las escenas de la vida real, es decir, una persona que está viviendo esos episodios, cualquiera de nosotros estando ahí, en este momento no en la cruz, que en la cruz también estamos, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, ¿no? Pero no en la cruz, sino mezclado con esa multitud que está allí participando del proceso. Hay un flash de la película que cuando Jesús se ve delante de toda la gente que dice, grita, crucifícale, crucifícale, de pronto aparece él en una escena que dura 10 segundos o 15, montado sobre el burro, cuando entra a Jerusalén y la gente grita, Hosanna, Hosanna, ¿no? Bueno, supongamos que yo sea uno de esos espectador de la entrada triunfal y espectador de la crucifixión en una semana, menos de una semana, de domingo a jueves, de domingo a viernes. Y miro eso. El Padre actúa de una manera preponderante en el Antiguo Testamento. El Hijo actúa de una manera preponderante durante el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo actúa a través de Pentecostés y desde Pentecostés en adelante, hasta el día de hoy. Es decir, el papel preponderante que asume en la historia. Ahora, yo estoy allá contemplando el episodio de la cruz y trato de discernir, aquí, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo después que Jesús fue glorificado. Está en Jesús mismo. Y sopló el Espíritu. Está por el Padre. Claro. Está en Jesús mismo porque está dando la fuerza para poder llevar la... Eso en cuanto al ministerio, yo estoy de acuerdo, eso en cuanto al ministerio específico del Espíritu Santo. Pero yo me refiero a la obra del Espíritu Santo permanente. Por ejemplo, es cierto que va a estar cuando sea Jesús glorificado, pero estaba también el día de la creación. El Espíritu de Dios flotaba sobre las de las aguas. Está cuando el rey David ora y dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Está cuando el Espíritu viene sobre Elías, sobre Eliseo, sobre David, sobre Saúl mismo en algunos momentos.
está cuando Jesús mismo empieza a predicar diciendo el Espíritu del Señor es sobre mí. Estaba sobre su discípulo porque Pedro, cuando escucha, primero dice que no estaba entre ellos, después cuando escucha al gallo, el Espíritu Santo le revela el pecado que le está negando, porque el Señor le habla. Creo que está sobre todo los cristianos que habían creído en Jesús en ese tiempo. A María le da la fortaleza para seguir de cerca a su hijo y no abalanzarse, porque yo, como soy, me parece que yo me abalanzaba, porque es mi hijo que están triturando. Y a María Magdalena también le da la fuerza para sostenerla. Creo que estaba entre los discípulos, está dando fuerzas. Estaba allí, con los creyentes. A ver, Sarita. Para mí la obra permanente del Espíritu Santo comienza con la resurrección. Pero yo digo, en el proceso de la película en sí. Lo que usted decía recién, los hechos que fue relatando, qué maravilloso es cuando él entra, ¿no es cierto? Y ellos ponen sus mantos para que vaya pasando y dicen lo mismo que dijeron los ángeles cuando el Señor Jesús nació, ¿no es cierto? Eso es impresionante, porque ahora no lo decían los ángeles, lo decían los hombres, y reconocían que él era el Hijo de Dios porque habían visto maravillas, es decir, como que en ese momento se dieran cuenta, como si fue, yo digo, un rayito de luz que iluminó en ese momento y se dan cuenta, a pesar de haber estado 3 años con él, muchos. Recién ahí era como que tenían conciencia, pero después a lo mejor como que eso desaparece también, pero fue ese instante, ese momento. Y yo creo que esa es la presencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Obrando así. Después estoy de acuerdo con la hermana que en la obra permanente comienza cuando reciben al Espíritu Santo en el pero que está, que son los momentos en que pueden ver la gloria de Dios. Muy bien, Juan. Pastor, yo creo que el Espíritu Santo en ese momento estaba orando en medio de la gente que era testiga de la crucifixión de Jesús. Porque cuando se retiran ellos, muchos arrepentidos se golpeaban el pecho y decían, por mi culpa. Y vemos en la cruz cómo el Espíritu Santo obra en la vida de uno de los ladrones que lo convence de pecado, que reconoce a Jesús como Dios. Y también vemos al centurión que era testigo de la crucifixión, que él dice verdaderamente que era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba obrando ahí en medio de eso. Y también en Simón, el que le llevaba la cruz, que no quería llevarla y decía, no, si usted me apura no la llevó, pero se ve que cuando lo ve a Jesús, su corazón se transforma, ¿no? Está orando. Cristian. Yo también creo que estaba orando en la gente que estaba alrededor de Jesús y que había creído en él. Y también creo que estaba en la humanidad de Jesús, en la parte humana de Jesús, dándole consuelo, dándole la fuerza, tratando de no dejarlo que él se desanime y que se venga abajo en su sentido, ¿no? De todo lo que estaba pasando, que no quisiera dejar de hacerlo. Creo que estaba también con Jesús mismo. Ahora viene la pregunta de si vale $1 millón. Desde el punto de vista de la doctrina en general cristiana, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Es decir, a la luz de la Biblia, ¿se entiende? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo? Son 2 o 3 cosas. Ojo a lo que contestan, porque después les pido, muéstrenme en la Biblia. Carmen, ¿usted levantó la mano? El Espíritu Santo nos revela que somos pecadores, nos llama al arrepentimiento y obra en nosotros en un cambio de vida. Muy bien, una respuesta, otra. Nos lleva a glorificar a Dios. Otra, glorificar a Dios, otra. Nos conduce a toda verdad, pastor. Nos convence de pecado y nos conduce a reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, del señorío de Cristo. Es como tener a Dios mismo con nosotros. ¿Alguien más? La palabra lo menciona como consejero, como guía.
es el que nos permite interpretar la palabra. Es un punto de vista. Todas las respuestas son correctas, faltan todavía más. ¿Sí? Y como dijimos en la clase anterior, la función de estratega estaba creando todo este plan de salvación para la humanidad. Muy bien. Yo creo que el Espíritu Santo es el sello que nos pone cuando creemos y tenemos fe. Pero viéndonos en las últimas 12 horas, el papel del Espíritu Santo desde el momento en que Jesús es arrestado hasta el momento en que Jesús se muere. Vamos a imaginar ese pedazo nomás. Tengo que descubrir, yo nunca vi un informe de tomografía computada, pero nunca me hicieron una tomografía. Pero le hicieron a Rosita, vez pasada. Entonces veo que la tomografía es una suma de radiografías chiquititas de distintas partes, así, de distintas partes del organismo, ¿no? Y viene cada una con un cuadrito, como si lo recortaran a uno a ver un pedazo de cara, ¿no? Ese pedacito de cara se hace en la tomografía. Yo tomo todo lo que ustedes dijeron del Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, hago una tomografía, un recorte, digo, empiezo con el material bíblico de cuando Jesús es arrestado. Cuando viene Judas, él lo besa y lo entrega en manos de sus verdugos. Hasta el momento en que Jesús muere. Ni siquiera llego hasta la resurrección, sino hasta el momento en que Jesús muere. Bueno, tomo ese pedazo. Y entonces supónganse que me preguntan dónde está o qué acción o qué papel tiene el Espíritu Santo en ese lapso de 12 horas, en ese tramo de la vida de Jesús que refleja sus últimos momentos físicos como representante de toda la humanidad. ¿Sí? Y en que Jesús reconoce que si Él lleva los pecados de la humanidad es culpable de muerte, en el convencimiento de pecado. Estamos yendo por buen camino. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, le dicen, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Es porque aún no podían ir los discípulos porque no tenían el Espíritu Santo. No. Porque en ese sentido cualquiera de ellos que hubiera muerto antes habría ido igual con el Señor como se fueron los profetas, por ejemplo, antes que viniera la dispensación del Espíritu. Juan, ¿iba a decir algo? Me estaba pensando, pastor, en este versículo que está acá en Juan 14, 26, cuando Jesús les estaba hablando a los discípulos acerca del Espíritu Santo. Y Él les dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Como decíamos antes, el Espíritu Santo estaba obrando en ese momento, en ese episodio de la vida de Jesús, de la postrimería de su vida en la tierra. Y al estar obrando, al convencer de pecado a la gente, también les estaba haciendo recordar todo lo que Él les había dicho. Porque cuando una persona, yo creo que una persona es convencida de pecado cuando reconoce su pecado, pero también recuerda, empieza a ver la película nuevamente en nuestra mente y nos damos cuenta, nos convencemos de todo lo mal que hemos hecho y somos realmente convencidos de que somos pecadores, hemos hecho pecado. Y por eso yo creo que el Espíritu Santo estaba haciendo eso, hacerle ver qué es lo que les había dicho Jesús, les había enseñado acerca de Él mismo, e incluso de su muerte, cuando Él anunciaba su muerte. Ahora, sí. En hebreo dice que Jesús que se puesto delante de él el gozo, delante de él sufrió la cruz. También estaba obrando ahí, dándole,
haciéndole entender, bueno, que a Jesús no le podemos hacer entender, pero el Espíritu Santo le estaba ministrando todo lo que él iba a conseguir con esa muerte. Más o menos andamos a la... Acuérdense, antes de darle la palabra a Sarita, hay una cosa que deben recordar. Los que vieron la película habrán visto que hay un chico, un muchacho de unos 20 y tantos años, que está siempre ahí en diversas escenas, casi generalmente cerca de la Virgen María. ¿Acuerdan? Piensen en eso un instante. ¿Sí, Sara? Cuando Jesús muere, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí yo creo que es el espíritu humano, como sería decir, te entrego el alma, pero no se refiere al Espíritu Santo. Hay un personaje bíblico, porque en la Biblia lo representan también así, tanto que es ese personaje a quien el Señor le dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, señalando a María. ¿Y a quién es el que estaba al lado? Él es probablemente el único intérprete, y acuérdense que Juan es famoso porque es uno de los teólogos más grandes del Nuevo Testamento, junto con Pablo, mejor teólogo que Pedro y tal vez superior a Pablo en algunas de las cosas que describe. Juan es el único pensador, aparte de ser discípulo y de ser apóstol y todo lo demás, el único pensador, como lo va a demostrar después a lo largo de la vida como intelectual, que está contemplando todo lo que pasa. Siempre aparece en todas partes, inclusive él es el que lo mete a Pedro en la casa de Caifás cuando se hace el lío que finalmente Pedro por 3 veces jura que nunca vio a Jesús. El que lo hizo entrar en la casa de Caifás fue Juan, porque Juan era pariente. Así que Juan era pariente del sumo sacerdote, pero discípulo de Jesús, uno de los 12. Y está todo el tiempo, desde que lo arrestan, porque los demás escapan. La Biblia dice que todos huyeron. Sí, Juan habrá escapado también en ese momento para que no lo arresten. Pero después aparece, a Jesús lo arrestan y lo primero que hace lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y ahí estaba Juan ya. A lo mejor Juan se escapó para llegar primero a la casa del pariente de él y poder meterse sin problema. Y después él fue el que lo hizo entrar a Pedro cuando Pedro llegó. De manera que Juan no se perdió el episodio del arresto, el episodio del juicio frente a Anás y Caifás, el episodio del juicio frente a Pilato, porque todos los protagonistas iban siguiendo el caso, como también está demostrado en la Biblia y por supuesto confirmado por la película. Después es el único que está al lado de la cruz. Bueno, los demás están lejos de la cruz, miran desde lejos, pero Juan está al lado, porque Jesús lo reconoce y le dice: muchacho, ahí tu madre, mostrándole a María para que se ponga bajo la protección de María, de manera, o mejor dicho, que se haga cargo de proteger a María. Después, él es uno de los que comparten las experiencias de la resurrección y más cerca, tanto que de Juan se dicen algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, quieren buscar el Evangelio de Juan al final. Capítulo 21, versículo 21. Jesús iba caminando, conversando con Pedro, y a Pedro le molestaba que Juan estuviera cerca siguiendo, porque Juan seguía cada detalle, siempre estaba atrás, ¿no? Callado, pero atrás. Entonces Pedro, cuando lo vio, le dijo a Jesús: ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, Juan. El mismo dice. El Espíritu Santo le estaba guiando el camino para que después nos dejara escrito estas verdades. Uno de los trabajos, efectivamente, uno de los trabajos del Espíritu Santo en este tramo que va entre el encuentro de Getsemaní con las Fuerzas Armadas, que lo detienen, y la muerte de Jesús, es que estaba guiando a Juan, para la interpretación teológica.
porque Juan no se pierde personalmente nada. Por eso el Evangelio de Juan es un evangelio teológico, es más profundo que los demás, pero está escrito por alguien que no solamente presenció los hechos, sino que los interpretó. Por eso Juan, cuando empieza a escribir su evangelio, quiere hablar acerca de este tema. Busquen el capítulo 1 de Juan. Mírenlo un poquitito, tengan libertad de 3 o 4 minutos para mirarlo un poquitito. Son muchos versículos, son 51, no los lean todos, pero a ver si descubren qué vio Juan para explicar las cosas como las explicó. A ver si descubren qué papel le asigna Juan al Espíritu Santo en el capítulo 1 de su Evangelio. Que no era la luz, sino para que dice testimonio de la luz. Lean los versículos 32 y 33. Que el Espíritu Santo estaba desde el principio. Cuidado cuando leen bien esto, el Evangelio de Juan, ojo, no lo confundan aquí a Juan el Bautista, ojo, los versículos 32 y 33 no se refieren al apóstol Juan, se refieren a Juan el Bautista. Pero Juan es el que nos cuenta esto haciendo la interpretación de la vida de Jesús, entonces tienen que discernir bien. Una cosa es que Juan el Bautista vio que el Espíritu descendió como paloma sobre Jesús. Y otra cosa es, ahora cuando yo soy apóstol Juan, yo no he visto eso, porque yo como apóstol Juan tengo que tener de edad, más o menos según se calcula, unos 25 años más o menos de edad. Y cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús tenía 30. Es decir que Juan no puede haber visto mucho porque era muy jovencito. Pero hace la interpretación. En el versículo 1 me llama la atención que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se lo revela el Espíritu Santo a Juan para que escriba con tanta profundidad ese versículo. Falta algo. A ver qué me Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, como dice aquí, sobre quien veas descender al Espíritu, le dice el Señor que envió a Juan el Bautista, ojo que acá mencionamos a dos Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se fue el Espíritu Santo o se quedó con Jesús? Ahí bajó como paloma, ¿no? Y después que Jesús salió del Jordán, se fue el Espíritu. Y Jesús se quedó solo. ¿Se quedó o no? Se quedó. Después va a la tentación los 40 días y estaban Se quedó. Se quedó porque él fue revelando, en su paso fue buscando a lo que el Padre le ha señalado. Ahora, síganme el pensamiento, se quedó. Se quedó. Lo arrestan, le dan una paliza terrible, tremenda. Prácticamente lo destruyen físicamente, lo muelen, molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53. Y sufre hasta en la misma cruz. ¿Estaba o no estaba ahí el Espíritu Santo? Siempre estuvo. ¿Qué hacía? Lo confortaba. Yo creo que le estaba
testificando al mismo Jesús que esa era la obra que él debía hacer, estaba alentando a que continuara esa obra, no estaba dejando como ser militante humanamente que no flaqueara, sino que el Espíritu lo alentaba que siguiera lo mismo, porque el mismo Espíritu también lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Vieron cómo estamos llegando? Yo creo que tenemos experiencia parecida cuando hacemos la obra del Señor, que el Señor nos comienza a nosotros, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos da el gozo, la felicidad, la paz de haber hecho lo que el Señor nos mandaba. Yo creo que el Señor está haciendo lo mismo con Jesús en ese momento, ¿no? Estamos bien. ¿Sí? Si estaba desde el principio, siempre estuvo, no se puede separar. Si Dios es uno en tres personas, siempre estuvo con Jesús. Muy bien. Y específicamente, entonces, estamos de acuerdo, estuvo con Jesús todo el tiempo. Incluso el Espíritu fue que contribuyó a la resurrección de Jesús. De manera que estuvo ahí. Pero no siempre hizo las mismas cosas. Es decir, el Espíritu es una persona, no tan limitada como somos nosotros, que puede tomar un vaso de agua con esta mano o cambiar el objetivo y tomar este libro o agarrar la Biblia o mandarme a mudar. Pero el Espíritu Santo puede hacer varias cosas al mismo tiempo o algunas cosas en especial. En esas 12 horas, ¿qué hacía? Vos diste una pequeña pista, repetí lo que dijiste. Sobre lo del Espíritu, él le guiaba, lo alentaba a Jesús, lo estaba, incluso, no sé si podrá ser, pero puede ser que como hacía con Mateo o con muchos más en la vida de Jesús, que los convencía que él era el Cristo, que lo siguieran. Creo que a lo mejor también sería la obra del Espíritu Santo en ese momento, que los demás creen. Sí, pero las 12 horas esas, ahí vos dijiste bien que una de las cosas que estaba haciendo el Espíritu Santo era impedir que Jesús abandonara. Porque cualquiera de nosotros yo creo que abandonaría el primer latigazo. Y como decía Isaías, no abrió su boca porque él no se defendió. Bueno, eso es una cosa. No, yo digo porque no abrió su boca. Uno se defiende, yo no dice nada y busca y pone abogado y jueces hasta que lo reconocen inocente. Pero él no abrió su boca. Porque obedecía a su padre, pero su carne le dolía, porque estaba como un hombre, no como Dios. Sí, físicamente, yo pienso que una persona no puede resistir el castigo que suporta Jesucristo, porque uno lo que ve aparentemente en la película, después de todo lo que lo castiga, que después aparte que tiene que cargar la cruz encima, que dice que la cruz pesaba como 135 kilos más o menos, y después llevarla allá arriba bueno, no la lleva, porque en realidad según la Biblia lo llevó Simón Cireneo. Él no carga en ningún momento con la cruz. Sí, la carga, pero inmediatamente llamaron a Simón Cireneo para que cargara la cruz, como está en la película, cuando Jesús se cae. Pero la película la carga un tramo. Sí, en la película le agregan un poquitito más de camino. ¿Sí? Hasta la parte dice que Jesús no llevó toda la cruz, sino que llevaban, todos los ríos llevaban la parte de arriba, lo que cruza. El travesaño, sí. El pie estaba siempre clavado en el monte. Está muy bien. Está muy bien, esa es una buena. Pero vamos a ver. Pero la Biblia dice que Simón Cireneo le ayudó a llevar la cruz, entonces creémosle a la palabra de Dios. Eso lo dicen los hombres. No, pero está bien el hecho de lo que la Biblia dice que Jesús llevó la cruz en el sentido de la costumbre de la época, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano por acá? Jesús dice que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Estaba enseñando y revelando cosas a Juan para que él después las recuerde y las pueda escribir. Yo creo que ese es el papel principal del Espíritu en ese momento. Testigos, apóstoles que vieron morir a Jesús, solamente hubo uno, Juan. Personas que pudieran interpretar el proceso religiosas no había, porque los pobres sacerdotes judíos lo que menos hicieron era interpretar las profecías. Alguien que en ese momento tuviera la visión, aunque la escribió mucho tiempo después, 60 años después o más,
cuando Juan escribió su Evangelio y sus epístolas. No había otro que Juan. Era necesario que el Espíritu Santo enseñara a alguien, que el Espíritu Santo, como testigo de los acontecimientos, pusiera su sello de aprobación, como decimos a veces cuando oramos: Señor, pon tu sello de aprobación a lo que hemos hecho. Bueno, aquí está necesariamente la presencia del Espíritu para apoyar y aprobar la obra de Jesús con testigos. El único testigo que menciona la Biblia, puede haber habido otros. Yo pienso que Marcos, yo pienso que María Magdalena, la otra María, la mujer de Cleofas, que Susana y otras de las mujeres que están mencionadas en el capítulo 8 de Lucas fueron también testigos. Pero como estamos estudiando teología, en el nivel teológico, ni María Magdalena, ni la propia Virgen María, ni los demás que presenciaron los episodios, ni Marcos, que era un chico en ese tiempo, pueden haber logrado la interpretación adecuada del proceso que había allí. En cambio, sí lo podía hacer un hombre como Juan, joven, con el tiempo de vida suficiente como para poder explicar absolutamente todo el sentido de la muerte de Cristo y explicarlo en dos libros fundamentales: el Apocalipsis, que es uno, el Evangelio de Juan el otro, y agregar algunas cosas fundamentales en su primera epístola, sobre todo la primera carta de Juan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Bueno, vamos al librito. Yo les dije que leyeran la introducción durante la semana. ¿La leyeron? Si no, léanlo. Vamos al test. Total, ustedes ya saben la respuesta del test. Pero de todas maneras vamos al test. Página 15. O empieza en la 14. A Martín Alba para la participación. El hijo de una hormita está presente. ¿Cómo imagina usted al Espíritu Santo? Dice acá. Entonces, alguien puso una crucecita, pero no está bien esa crucecita. Yo la puse en la 1. A la cruz. A ver. La última respuesta. La última pregunta. ¿Alguien más puso alguna crucecita? No leyeron. Porque si hubieran leído no habrían puesto ninguna cruz, porque dice todas las respuestas esas son falsas. Dice, doctrinalmente hablando, todas las ideas incluidas en el test son falsas, aunque aluden a figuras e ilustraciones bíblicas, porque la paloma está en Lucas, el viento y el fuego en Hechos, el agua en Juan 7. Bueno, la función específica del Espíritu Santo es ser testigo aquí y enseñar. Por eso vamos a leer un pasaje solo de los que están destacados aquí, en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Bien lo que dice aquí, porque les voy a hacer una pregunta complicada. 37. Bien lo que dice aquí, porque les voy a hacer una pregunta complicada. 37, 38 y 39, en voz alta un lector. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿No era que había venido? ¿Cómo pasó? ¿No era que había venido y que se había quedado? Acá dice, aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Sí? La diferencia está en que en ese momento el Espíritu Santo estaba con ellos, y después que Jesús es glorificado, cuando venga, es que va a ser que Jesús va a estar en nosotros. Muy bien, perfecto, es una respuesta perfecta. ¿Alguna cosa más que quieran agregar sobre esto? Estaba con la persona de Jesús. Esa es la otra respuesta. Estaba con Jesús. Es decir, que estaba con y en Jesús. Con es al lado y en el interior. Es la persona misma de Jesús. Estaba ahí. No había venido, en esa manera no había venido el Espíritu Santo sobre nadie. De manera que hay una declaración específica en cuanto a que el Espíritu Santo no había venido de una manera como tenía que venir. ¿Y cómo vino? A ver si lo repetimos con los discípulos. Antes de Pentecostés, estamos acá en este momento, estamos en Juan 7, cuando Jesús les explica acerca del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, bueno, predican en una fiesta a la multitud y les dice que van a recibir el Espíritu Santo, que aún no había venido porque todavía Jesús no había sido glorificado. Eso lo explica Juan. Acá aparece el teólogo. El episodio es así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que dice Jesús mismo. Ahora entra el teólogo Juan, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora léanlo bien y quiere decir esto. Habían de recibir los que creyesen en él. Es decir, el Espíritu iba a venir a los que se convirtiesen. Pero no está diciendo que no está el Espíritu Santo sobre los demás. Por ejemplo, el Espíritu Santo estaba con los apóstoles mismos. Jesús mismo les dice, el Espíritu está con ustedes, después estará en ustedes. Lo que quiere decir es que no había venido el Espíritu Santo sobre los inconversos. ¿Entendido? ¿O quieren una explicación más amplia? ¿Entendieron bien? ¿Están seguros? Anoche, por ejemplo, estábamos con los hermanos libres en Roldán. Cantábamos algunos himnos un poco fuera de nuestras costumbres, porque en Arroyito somos muy gangueros últimamente. Pero muy lindos himnos, muy, muy lindos. Oramos, tuvimos una chica que cantaba muy bien, un hermano que cantaba muy bien también, los dos solistas, un mensaje bíblico, como comentábamos con Rosita que hacía años que no escuchábamos un mensaje tan bíblico por un laico. Y tuvimos bautismos, 4, todos jóvenes, 2 chicas y 2 varones. Tuvimos después un agasajo con bebidas no alcohólicas. Y bueno, las cosas que se hacen siempre, pedacitos de torta, pedacitos de pizza, sanguchitos. Y mientras yo estaba viendo eso, decía, ¿cómo se nota que el Espíritu Santo se banca lo que venga? Si los de Arroyito saltan o los otros se paran sobre los bancos, cantan, aplauden, o cantan con entusiasmo, el Espíritu Santo se queda, no se va nunca. Si es una reunión de los hermanos libres, que es una reunión normal, muy linda, porque nosotros vinimos muy bendecidos, muy edificados de regreso de la reunión, aunque llegamos bastante tarde para acostarnos, pero muy lindo también. Si vamos a una iglesia menonita o alguna de esas iglesias más tradicionales donde casi ni se habla,
se guarda silencio, como esas iglesias de las que yo les he contado otras veces, también está ahí el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está siempre. Entonces ahí estaba latente en el sentido de que no entraba adentro de los que recibían a Cristo. ¿Por qué no entraba? Y si yo recibía a Cristo en ese momento, si yo me convertía y decía, bueno, Jesús está diciendo que los que creyesen en Él van a recibir el Espíritu. Entonces yo creo, ¿y por qué no entra el Espíritu dentro mío? ¿Cómo? Porque estaba Jesús todavía. Bueno, es una buena respuesta teológica. Otra. Porque ¿en quién iba a creer si Él era el camino, la verdad y la vida? Si Él estaba diciendo allí, a todos le decía lo mismo, yo soy el camino, vengan a mí. Tenían que creer en Jesús primero. Entonces, tenían que creer al hombre que estaba caminando entre ellos, tenían que seguirle a Él. Sí, porque todavía no había sido glorificado. Claro. ¿Y? Claro, porque en el versículo 39 lo dice el pastor. Esto dice del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No iban a creer porque el mismo Espíritu lo convence que Él es el Cristo. ¿Cuándo vino el Espíritu de los primeros creyentes sobre los discípulos? No, estaban reunidos en El día de la resurrección. Claro. Es decir, que ni siquiera sobre los discípulos había venido de esa manera. Estaba con ellos, pero no en ellos. No lo habían recibido. De manera que, observen ustedes, ¿por qué? Miren, en teología hay que hilar muy fino. Yo me guiaba cuando él cortaba que comían los discípulos del campo, ¿no? Y le decían a los fariseos, porque el día de reposo, y él decía así, lo que ellos están haciendo es alimentarse, yo estoy aquí, ¿no? Ahí me daba cuenta de que el Espíritu estaba con él, el Señor estaba con los discípulos, no había sido crucificado, entonces era que podía permitirse todo, no guardaba nada porque él estaba aquí, Dios mismo en la persona de Cristo estaba allí. Ahora, suponiendo que yo fuera uno de los 11 apóstoles, ¿no? Y yo dijera, Jesús fue glorificado, porque si Jesús sopló el Espíritu Santo es porque había sido glorificado, porque acá dice que no podía venir hasta que Jesús haya sido glorificado. Quiere decir que cuando Jesús sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo, la vete, cuando sopló, la vete en griego, que decir, reciban ahora, aquí, en este mismo momento, el Espíritu Santo, entonces lo recibieron ahí. Eso fue el domingo por la noche. Y yo podía decir, ¿y por qué no a la mañana? ¿Por qué Jesús esperó hasta la noche para transmitirles el Espíritu Santo? Porque podía haber dicho, miren, cuando Él resucitó se encontró con María Magdalena, por ejemplo, y con otros creyentes que algunos los encontró y otros no, pero lo andaban buscando por ahí, corriendo de un lado para otro, Pedro, Juan, las otras mujeres. Y Jesús, viendo toda esa agitación, todo ese entusiasmo, esa confusión, ese desconcierto, eso creer y no creer al mismo tiempo, podría haber dicho, bueno, venga, acá mismo nomás, acá en el huerto de Getsemaní o cerca de la tumba de José de Arimatea o en cualquier lugar donde los encuentra, acá nos lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué espera hasta la noche que estén todos juntos? Porque todavía no había subido a presentar ofrenda al Padre. Él le dice que no lo toquen porque no he subido a mi Padre. Se había presentado como ofrenda para que el Espíritu Santo descendiera. Acá estamos bien, estamos bien. Tengo una confusión. Está en el capítulo 16. Sí. Porque en un evangelio dice que no lo toquen porque todavía no ha estudiado el Padre. En otro evangelio dice que las mujeres se tiraron los pies. Entonces, tengo una confusión en este aspecto. O sea, yo creo obviamente que todavía no ha estudiado, apenas lo resucitó, pero... Yo creo que Jesús, cuando dijo no me toques, es porque estaban intentando tocarlo. Se le puede haber tirado a los pies, pero no significa necesariamente que lo hubieran tocado. Ahora, Jesús lo decía en el sentido de que uno quiere, como hizo la mujer que tocó el manto de Jesús, recibir alguna influencia de él. Él dijo, primero tengo que subir a mi Padre
para después poder soplar y transmitirles el Espíritu Santo. Se refería más a eso. Yo veo que es verdad que dice el Evangelio, no me toques, y es verdad que el Evangelio dice que se tiraron a sus pies. Inclusive puede ser un gesto, un ademán, que, por ejemplo, si supongamos que le hubieran tocado y que se hubiera dicho, no me toques. No hay ninguna contradicción. Se acercan, lo quieren agarrar así o agarrarlo de los pies, y en ese momento Jesús dice, no, un momentito, no me toquen porque yo no he subido a mi Padre todavía, no tengo derecho a transmitir nada ahora. Sí, pastor, un poco, una pregunta que también de confusión, por otro tema, cuando Jesucristo está en la cruz y le dice a uno de los que estaban crucificados con él, uno de los presos, que va a estar hoy con el Padre en los cielos, cierto te digo que estarás conmigo, o sea, por un lado dice eso y por otro lado después dice que, todavía no subió el Padre, y después una pregunta que quiere ser, ¿cuándo muere? O sea, cuando fallece en la cruz, ¿a dónde va el Espíritu? En tus manos encomiendo mi espíritu. Sí. Va a estar con el Padre. Vamos a recapitular todo eso, aunque nos alejemos un poquitito de la lección, pero de todas maneras estas preguntas van a surgir todo el tiempo. Primero, cuando Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, es cierto, porque Jesús tiene que ir a ofrecer la ofrenda de su sangre. Porque yo escuché una predicación que Jesús pasó por el Seol, o sea, por el infierno. Sí. O sea, el cargar con los pecados. No, eso es una teoría. Que el cargar todos los pecados fue al infierno es una teoría, porque lo que dice la Biblia es que fue a proclamar su victoria. Fue a proclamar su victoria al Señor. No a sufrir la condenación, porque él no vio condenación, dice bien claro la epístola a los Hebreos, ni vio corrupción. Es decir, su precio fue hasta la muerte misma. Después de que Jesús muere, todo lo que viene después es parte del proceso de glorificación de Jesús. Jesús muere como si la humanidad muriese siendo castigada por su pecado, y termina ahí el proceso. Él ha muerto en la cruz. Y él sabe que después va al cielo, porque le dice al Padre, primero le dice al ladrón, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Después le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces va y es glorificado por el Padre y vuelve y al mismo tiempo sopla para que reciban el Espíritu Santo sus seguidores que estaban más íntimamente relacionados con él en el comienzo de la revelación. Ahora, la parte de la Biblia que dice que descendió al Seol y testificó allí a los espíritus, incluso a los espíritus encadenados que estaban allí, dice la Biblia, lo dice Pedro, el apóstol, en sus epístolas, y lo dice también Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas, ¿no? En su epístola también. Desciende a los espíritus encadenados para proclamar su victoria. Pero eso lo puede hacer en cualquier momento, porque cuando Jesús resucita, ya no existen los límites del espacio-tiempo. Jesús ya no vive dentro de nuestro espacio-tiempo. Ya toma... Un cuerpo estéril que traspasa paredes. Claro, es su cuerpo eterno e incorruptible, sí. Él está... Sí. Come como nosotros, pero tiene un cuerpo glorificado. Sí, Él está, pero no está atado por los vínculos del tiempo y del espacio como nosotros lo somos mientras estamos sujetos a la creación. Entonces Él puede al mismo tiempo hacer dos o tres cosas, tal vez en una sucesión no de relojes. Jesús dice, resucité a las 7 de la mañana o a las 6, a las 7 voy a ver al Padre, entrego la sangre, después vuelvo, a las 9 me voy al Seol para testificar a los espíritus encadenados, después que les predique me doy una vueltita para ver cómo andan las cosas, voy por el camino de Emaús para charlar con los dos discípulos que van caminando, y ahora a las 7 oscurece, a las 7 tengo que ir a ver si encuentro a los discípulos en el lugar de siempre que están cenando. Jesús no era así, y no vivía atado por esa sucesión de cosas. Nosotros vivimos en términos de sucesión. Ahí ya Dios participa de aquello que llamamos siempre el eterno presente. Entonces el proceso no se desarrolla con un calendario ni con un reloj.
Ahí Jesús se adapta a nuestras medidas de tiempo y espacio. Yo lo he explicado muchas veces, hasta con un argumento que aprendí, no en teología, sino un famoso, no tan famoso, pero un buen astrónomo rosarino que explicaba los trabajos de Planck, uno de los más notables científicos contemporáneos. Yo en este momento son las 10 menos cuarta y hay que ir terminando, 10 menos cuarto. Acá, hoy son 10 menos cuarto, está empezando a brillar el sol con más fuerza. En este momento en Australia son 12 menos cuarto, según el lugar de Australia donde vamos, de la noche del domingo. Ya tuvieron todas las reuniones y todo. Y se van a dormir en este momento, los hermanos allá. Pues son 14 horas de diferencia con algunas ciudades donde hemos andado con Rosita, hay 14 horas de diferencia. Así que los hermanos de Australia ya tuvieron la escuela dominical, el culto, la predicación, etcétera, etcétera. Pero Max Planck dice, bueno, son 10:30, me voy, o 10 menos cuarto, me voy fuera del sistema solar. Ya no tengo el sol para fijar la duración de los días. Ya no tengo la luna para calcular el espacio. Me voy a un lugar donde no tengo almanaque, porque el almanaque me sirve acá, en la Tierra, porque el sol da una vuelta alrededor de la Tierra y un giro sobre sí mismo también, y entonces tiene que tener varios movimientos de traslación y de rotación. Pero si yo me voy fuera del sistema solar, ¿qué día es hoy? Y ahí no vale mi almanaque. ¿Qué hora es? Estaría en otro sistema, y en otro, y en otro. Y el tiempo cambiaría según el lugar en que esté, según la velocidad que yo lleve, según los propósitos que yo tenga, si los puedo conservar en el cosmos. Planck no es un creyente, es un ateo. Dice, pero no hay espacio-tiempo fuera de nuestro sistema de relación. Entonces cuando me dicen a mí, el otro día descubrimos una galaxia que está a 2.000 millones de años luz, o sea, a 300.000 kilómetros por segundo, necesitaría 2.000 millones para llegar a esa galaxia. Entonces yo me pregunto, esa medición la hago yo con mis instrumentos. En el planeta Tierra, con el conocimiento de acá, pero yo no sé fuera de acá qué significa 2.000 millones de años luz. Yo le puedo poner todos los ceros que quiera o quitárselos. Cuando vienen y me dicen, vos que me venís a hablar de cuando la Tierra fue creada, si el universo tiene miles de millones de años luz. Uno dice, ¿cómo lo sabés? Y por el carbono radioactivo, por ejemplo, y otras pruebas que se usan en la investigación, en los fenómenos de geología, que tratan de investigar la historia del planeta. ¿Con qué calendario y con qué instrumentos? Los nuestros. Pero Jesús se mueve con otro calendario y con otros instrumentos. Entonces Él puede el mismo día, el día nuestro, no es el día de Él, ese mismo día ofrecer al Padre el sacrificio, testificar en el Seol, reunirse con los discípulos, comunicar su mensaje, entrar a través de una pared porque está en otra dimensión. Y el Espíritu Santo actúa en esa otra dimensión. Y hay que terminar en esta hora, seguimos el domingo que viene.